Asambleísta Abdalá Bucarán. Presidente, compañeros, a los señores del cuartito, por favor no sigan bajando el micrófono, que lo mantengan en el nivel que está. Quiero comenzar recordando las palabras de aquel filósofo empirista británico de los años 1600, 1700, John Locke, que decía que ante todo, los poderes legislativo y ejecutivo deberían estar separados con el fin de evitar la tiranía. Increíble que en el año 2012 no hayamos avanzado una coma respecto a aquello. Recordar también las palabras de aquel personaje revolucionario que sirve de inspiración para muchos, inclusive de la bancada de País, de una conversación de la que fui testigo entre el expresidente Abdalá Bucarán y el comandante Fidel Castro. Y en alguna parte de la conversación Bucarán le decía: conozco a muchos comunistas ecuatorianos. Y el comandante Castro le respondió: esos no son comunistas. En su propia ideología dijo: esos son bichos que cuando llegan al poder se cortan la barba y visten de traje. Parece que el Ecuador se está contagiando de eso. El artículo, señor presidente, que por su intermedio quisiera se dé lectura por secretaría, señor presidente, el artículo 138 de la Constitución en su segundo inciso. Señor secretario, lea, por favor. Enseguida, señor presidente. Artículo 138, Constitución de la República del Ecuador. Segundo inciso. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quisiera, por favor, señor presidente, por su intermedio, el señor secretario de lectura al artículo 19 que fue enviado al Ejecutivo, aprobado por esta Asamblea Nacional para el veto del presidente. Si quiere lo leo yo, señor secretario. Artículo 19 de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia, aprobado por la Asamblea Nacional. Artículo 19. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 164 por el siguiente. Comillas. En el caso Hasta ahí, señor secretario. Muchas gracias. ¿Qué dice el texto enviado en el veto por parte del presidente de la República? En el primer inciso del artículo 164, ¿en qué parte del texto aprobado por la Asamblea Nacional hay una reforma al primer inciso del artículo 164? Es una violación, y la primera violación flagrante de este proyecto de veto a la Constitución que ustedes mismos aprobaron. El artículo que hoy pretende ser reformado, el artículo 203, es otra violación constitucional al régimen de transición en su artículo 14 y su artículo 15. La Constitución prohíbe expresamente en los artículos pertinentes cualquier tipo de publicidad gubernamental en tiempos de elecciones. La Constitución no establece la posibilidad de crear excepciones. El régimen de transición redactado
por ustedes y aprobado por el pueblo ecuatoriano, a quien hoy están traicionando con esta reforma, una vez más, no establece la posibilidad de que el presidente pueda aprobar en su veto la violación de los artículos pertinentes. Y en cuanto al método de asignación de escaños, para hablar y terminar con la parte de la legalidad del proyecto, quiero por su intermedio, señor presidente, dar lectura al artículo 116 de la Constitución. Por favor, señor secretario. Artículo 116, Constitución de la República del Ecuador. Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres, y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Equidad, proporcionalidad, la Constitución redactada por ustedes o la gran mayoría de ustedes en Montecristi, que hoy están violando. Y para tocar un poco la parte política del proyecto, yo me pregunto, porque como joven político, y lo digo de corazón, yo sí creía en Rafael Correa. Yo pensaba que era un hombre sincero, y creo todavía que tiene sanas intenciones. Y lo digo de corazón, más allá de lo que piensen los que gobernaron este país y son la verdadera razón de que hoy existe un Rafael Correa. Pero al igual que muchos de los ecuatorianos, me siento decepcionado de ver la dirección que está tomando este proyecto, y ustedes saben que están perdiendo la popularidad de un proyecto que en su momento tuvo el 78% de aprobación. ¿Qué iba a estar pensando el presidente Correa en reformar los métodos de asignación de escaños? Con el método que pusieran, sacaba la mayoría de cualquier asamblea a la que fuera, y una muestra de eso fue la asamblea de Montecristi, porque el proyecto se debía a esas minorías que ustedes defendían en el discurso, porque se jactaban de defender a los grupos olvidados y ser la voz de los que no tenían voz, que hoy ustedes los están enmudeciendo con sus traiciones. Tal pesa en su conciencia que prefieren conversar en grupitos para hacer oídos sordos a los que le estamos diciendo. Pero yo recuerdo cada uno de sus discursos respecto al método de asignación de escaños, planteado antiguamente por el Partido Social Cristiano, y decían que era una barbaridad, cómo se atentaba contra las minorías en el Ecuador, que las minorías deberían de estar representadas en los parlamentos para consagrar una verdadera democracia en el país. Hoy que se consideran mayoría se olvidaron de la minoría. Vale repetir la frase que leo en el comunicado del compañero Roche. Sapos aquellos ministros que se sirven del poder, pendejos porque piensan que les durará toda la vida. Muchas gracias.